nosotros nos damos cuenta que frente a eso mi papá estaba solo. Hubieron manos asesinas, no cabe la menor duda, son responsables directos. Así que fue muy, muy terrible, muy duro, no lo podía creer. Yo creo que efectivamente fue un escándalo. Yo no podía dar crédito a que fuera gente de mi lado, digamos, la que hubiera intervenido en esto. Las armas que usamos las compramos nosotros. Los medios que usamos eran nuestros, pocos y nuestros. El 22 de octubre de 1970, hace ya 40 años, el entonces comandante jefe del Ejército de Chile, general René Schneider-Cheró, sufrió un ataque armado cuando iba rumbo a su oficina. El general agonizó 3 días y finalmente murió un día después de que el Congreso Pleno ratificara el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de ese año, una ratificación que los victimarios buscaban evitar con el atentado. Eran días de intensa confrontación política, pero las pasiones quedaron suspendidas ante la muerte del general constitucionalista, que tuvo uno de los funerales más masivos que recuerde la historia reciente. René Schneider fue inicialmente sepultado en el Cementerio General, pero hace algunos años descansa aquí, en este lugar, el Cementerio Parque del Recuerdo. Bienvenidos a Requiem de Chile. El crimen del general Schneider fue el primer magnicidio del siglo XX y fue resultado de una doctrina polémica en la época, la prescindencia de los militares en política y su respeto a la Constitución. Una posición firme que sellará el destino del comandante en jefe. Los llamados telefónicos recibidos en su casa la víspera del crimen dan cuenta de la gravedad de la amenaza. ¿Aló? Sí. Un momento, por favor. ¿Don René? Sí. Teléfono. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Pero él poco hablaba de esa parte de lo que estaba pasando. Tenía mucha presión, recibimos llamadas, amenazas, le preguntábamos. Yo recibía las llamadas, no sé por qué, pero yo siempre recibí cuando yo estaba en la casa todas las noches. La mañana del 22 de octubre, René Schneider salía como todos los días rumbo a la comandancia en jefe del ejército, situada en el centro de Santiago. Ese día el general cumplía con su rutina habitual y viajaba solo en compañía de su chofer, una decisión que marcaría su destino y el de todo el país. ¿Mi general? Sí. ¿Tomamos alternativa o nos vamos por la habitual? Por lo habitual.
el general René Schneider se preparaba en su casa para dirigirse al Ministerio de Defensa Nacional. Ignoraba, sin embargo, que a pocas cuadras un comando muy bien organizado se aprestaba a quitarle la vida. En este mismo lugar, acá en Martín de Zamora, con Américo Vespucio, se reconstituye ahora aquel nefasto y criminal atentado contra el valeroso comandante en jefe del ejército. El fiscal Lyon, a esta hora, a las 8 de la mañana, ya ha llegado al lugar, se apresta para iniciar esta reconstrucción. El atentado al general Schneider provoca el rechazo generalizado de todos los sectores y rápidamente se inicia una investigación. Según las pesquisas de la Policía Civil, el grupo operativo actuó de manera amateur, al fallar en las más elementales medidas de seguridad, como utilizar vehículos conseguidos con parientes o amigos que resultaron fácilmente rastreables. Cabe preguntarse si esto fue resultado del descuido o de la confianza que tenía el grupo de que al lograr su objetivo conseguirían la impunidad. Situados estratégicamente en sus vehículos, los integrantes del grupo, compuesto por Alan Leslie Cooper, Juan Luis Bulnes, los hermanos Diego y Julio Izquierdo Menéndez, Carlos Silva Donoso, Carlos Ernesto Labarca Metzger, Andrés Widow, Luis Gallardo Gallardo, Jaime Requena Lever, José Jaime Melgoza, Edmundo Mario Berríos, Julio Buchón Sepúlveda, Juan Diego Dávila Basterrica y Mario Montestagle tenían la misión de emboscar con sus autos al vehículo del comandante en jefe. Según la declaración de los inculpados, Bulnes, Cooper, Silva Donoso y los hermanos Izquierdo Menéndez tenían la tarea de secuestrar al general y trasladarlo en otro vehículo hasta una casa de seguridad previamente habilitada. Los hermanos Izquierdo estudiaban en el Liceo Alemán, donde yo había estudiado. Yo los conocía, los veía. Entonces eso era una cosa muy fuerte, ¿no? Agónico, el general es llevado velozmente al hospital militar, mientras los miembros de su familia empiezan a enterarse de lo ocurrido. Como a las 8:30 de la mañana recibimos una llamada de una tía que trabajaba en el ministerio, que nos comunicaba que mi papá había sido herido en un atentado. Cuando me estaba yendo a buscar la llave de los dormitorios, que se le dicen cuadras de cadete, el sargento primero de la compañía le dice a otro suboficial, le dice, oye, balearon al general Schneider. Yo estaba de espalda, no se había dado cuenta que yo estaba en la oficina. Cuando se dio cuenta que estaba yo, casi se muere. Nunca pensé que era algo tan grave, hasta que puse la radio. ¿Cuál es la opinión de los médicos en torno al futuro del general Schneider? Que la situación es bastante grave y que ahora solo resta esperar. Los médicos han hecho ya prácticamente todo lo que es posible. Salí de la oficina corriendo, me encontré con mi capitán y él me llevó a la oficina del cuartel-batallón y el cuartel-batallón a su vez me lleva a la oficina del director, que era Alberto Lare, con el Alberto Lare. Bueno, ahí me dice con él que estaba en el hospital, estaba grave, no se sabía nada. No pude venirme en avión, que habíamos pensado venir en avión, no tuvimos que venir en auto. Así que fueron como 6, 7 horas en auto de La Serena a Santiago, escuchando noticias todo el camino. Así que para mí fue muy, muy terrible. Fue una cosa muy dura, yo creo, ha sido el dolor más grande de mi vida, yo creo, ha sido eso, sí. Y partimos al hospital con mi mamá. Y de ahí le avisamos a mi hermano, y después llegó mi hermano. Llegamos directo al hospital, bueno, ahí me encontré con todos ellos. Yo quería ver a mi papá y la verdad que no me dejaron porque, bueno, justamente por todo el embarazo. Y así que yo no lo vi, no tuve la oportunidad de verlo. ¿Cuál es la opinión de la Unidad Popular, de usted mismo personalmente, sobre las medidas que está tomando el gobierno en este momento? El toque de queda y todo eso. Bueno, yo pienso que es muy importante descubrir a los autores del crimen
cometido en contra del comandante en jefe, que, como lo ha dicho la Unidad Popular y muchas personalidades ayer, es un crimen sin parangón en Chile y que no puede quedar impune. Cuando recibí la noticia me trasladé inmediatamente al hospital militar ahí en Los Leones y ahí nos impusimos la situación dramática de que el general era muy difícil que pudiera salvarse del atentado, pero lo que más me impactó además fue la brutalidad como se hizo, cuando uno conoce los antecedentes. Bueno, nosotros hemos venido al hospital en primer lugar para averiguar por el estado de salud del general Schneider y hemos querido conversar con los compañeros de la prensa para expresar a nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica y a nombre de la FECH la protesta indignada del movimiento estudiantil por este atentado en contra de las Fuerzas Armadas. Entendemos que es un atentado derechista, precisamente en contra de la actitud de permanente resguardo de la Constitución que ha venido exhibiendo el general Schneider. Yo no podía dar crédito a que fuera gente de mi lado, digamos, la que hubiera intervenido en esto, porque lo encontraba tan mal hecho, tan contraproducente. Porque la reacción que tenía yo como ciudadano particular en ese momento era que lo que la ciudadanía iba a apoyar era lo que se hiciera en el Congreso, y eso no iba a tener vuelta posible. Y como ya había anunciado la Democracia Cristiana y Radomiro Tomic, que apoyaba a Allende, lo había dicho, Tomic había sido de los primeros en ir a ver a Allende, ya todos sabíamos el desenlace. Entonces, para mí ese crimen lo que constituyó fue una confirmación del ascenso de Salvador Allende. Así lo vi yo. A escasos minutos del atentado, todos los actores políticos se concentran en el centro asistencial y el país se conmociona con la noticia. René Schneider Cheró había hecho una destacada carrera que incluía destinaciones a Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas y la dirección de la escuela militar. Estaba casado hace casi 30 años con Elisa Arce, con quien compartían esta casa que ella sigue ocupando. Tuvieron 4 hijos: Raúl, pintor; René, director de televisión; Elisa, quien en ese entonces estaba embarazada y vivía en La Serena; y Víctor, de 15 años, cadete de la escuela militar. Quienes conocieron bien en general dicen que se trataba de un hombre sencillo, culto y espiritual, aficionado a la pintura, a la música clásica y a los grandes de la literatura. Bueno, hay varios aspectos mediante los cuales el ejército se integra a la comunidad, empezando, digamos, por aquellos más objetivos. Hay varias actividades de aporte humano, como es construcción de caminos, preparación de mano de obra acelerada. Y lo que está ahí es la réplica del sable de O'Higgins, que reciben todos los generales, y es el bastón de mando. Y después hay unas condecoraciones que él recibió de otras partes, de otros gobiernos. Era una persona que vivía y actuaba de acuerdo a lo que él pensaba, de manera casi radical. La verdad era como una cosa muy presente en él. Era bastante más permisivo con nosotros los hombres, con mi hermana no tanto. Entonces, bueno, obviamente, dado su realidad, era un poco machista, obvio para su generación también, ¿no? Muy cálido, muy cálido. Era muy firme en sus convicciones. Mira, yo los 4 hermanos que somos, yo soy el más... Me siento con el que, y ellos me dicen, que más me regaloneó, digamos. Me acuerdo que me tomaba la mano, mi papá tenía la mano muy grande, yo no tengo las manos de él, así como mucho más anchas, así. Entonces ir tomado la mano de él era un hecho potente, era una cosa muy fuerte, ir tomado la mano. Entonces en ese sentido me recuerdo eso, él llevándome al colegio, él comprometido conmigo, digamos. En muchas etapas de mi vida. Entonces, eso para mí es lo más importante, ¿no? Sentirlo a él muy padre.
René Schneider era un hombre respetado incluso en sectores radicalizados de la derecha, que tenían una buena impresión de su desempeño. Roberto Time es un reconocido ex miembro de Patria y Libertad, que tuvo acceso privilegiado a lo que pensaba y planeaba este grupo ultraderechista en la época. Una muy buena opinión teníamos todos del general Schneider. Un general como pensábamos que eran todos los generales del ejército de Chile, que en esa época tenía una muy buena imagen de militares sobrios, de misioneros en su deber, en el cumplimiento de su deber, de una austeridad que era ejemplar y de una gran cultura también, como el caso de Schneider, que incluso pintaba, en fin, un hombre muy culto. Este retrato lo hace el pintor Fernando Morales Jordán. Con este fondo, se supone que Lautaro es el primer comandante en jefe en Chile, digamos. Entonces la imagen de Lautaro y ahí está mi papá, de comandante en jefe. Los generales usaban una franja muy gorda, así, verde, roja ahí, y mucho más miriñaques, digamos. Mi papá simplificó el uniforme y en una cosa mucho más sobria. Que van a recuperar su libertad. Vamos a herir los intereses de un 4 o un 5% de los chilenos. El atentado contra Schneider jamás hubiera tenido lugar sin lo ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1970. Los resultados de una de las elecciones presidenciales más reñidas de nuestra historia republicana encendieron los ánimos. A los comicios se presentaron Jorge Alessandri por la derecha, Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana y Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular. En la contienda se enfrentaban dos formas de ver el mundo en el contexto de la Guerra Fría, el capitalismo versus el socialismo. El Comando Nacional de la Unidad Popular, a partir de los resultados de que se dispone hasta este momento, está en condiciones de declarar, primero, que en el día de hoy el pueblo de Chile ha obtenido una gloriosa victoria, eligiendo como presidente de Chile al abanderado de la Unidad Popular, doctor Salvador Allende. En carretones había nombres que llevaban a su familia, a sus niños, para ser testigos de ese momento. Eran días en que la familia obrera le gustaba compartir los hitos históricos con toda su familia, con todos sus hijos. Y nosotros, yo soy hija de obreros, bajé con mi marido, el padre de mis hijas, y recuerdo todavía con emoción esas palabras de Allende que me impactaron muchísimo, quizás porque estaba en la maternidad. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Como en la mayoría de las elecciones regidas por la Constitución de 1925, de no haber mayoría absoluta, era el Congreso Pleno el que determinaba quién sería presidente. Salvador Allende consiguió el 36,03% de los votos contra un 34,98% de Alessandri y un 27,84% de Tomic. Según la norma tradicional, debía asumir el candidato que hubiera obtenido la primera mayoría simple. El propio Alessandri fue ratificado en 1958 con un 31,6%, menos votación que la obtenida por Allende. Lo que ocurría era histórico. El triunfo relativo de Allende, un candidato marxista elegido en las urnas, era noticia mundial. Oiga, Luis, pero que no le damos un abrazo. En este momento, Salvador Allende abraza a Luis Corbalán, secretario general. Bueno, había distintas clases de efectos. Había gente que entró en un estado de pánico muy grande, gente que conservó la tranquilidad, gente que empezó a moverse para evitar que el Congreso eligiera a Allende, y también gente que se empezó a poner en el caso de que el Congreso eligiera a Allende, y qué hacer entonces.
Y viene una etapa que claramente el país se convulsiona porque se empieza a olfatear que efectivamente iba a ganar Allende en el Congreso. Entonces comienzan las presiones. Yo creo que primero que nada, nunca se creyó por parte importante de la política chilena que Salvador Allende iba a ganar a Jorge Alessandri. Porque hasta ese entonces la encuesta Gallup, entre otras encuestas, le daban el triunfo a Jorge Alessandri. Así que el estupor de la derecha fue inmenso. La bolsa se cayó un 60%, vino un pánico financiero y claro, esto también fue de alguna manera incentivado o estimulado el miedo a la asunción de Allende por el ministro de Hacienda de la época, don Andrés Saldívar Larraín. Andrés Saldívar tuvo un comportamiento y también don Eduardo Frei Montalva, en verdad no apropiado a la defensa real de los intereses generales del país y del curso del proceso democrático. Mira, si hubiera querido yo hacer el efectivo de la campaña de terror, me bastaba un solo movimiento como para crear una crisis final. Me hubiera bastado con no abastecer los bancos con billetes para que se hubiera provocado la crisis final y a lo mejor Allende no hubiera sido presidente, pues se pudiera haber producido un golpe de Estado ahí. Y además empezaron todos también, empezó la derecha, la gente más de derecha, más comprometida, a provocarnos estas situaciones de mayor amedrentamiento y temor. Toda la gente que tiene plata se ha ido al extranjero y se va a ir, o se está yendo ya en estos momentos. Entonces dígame usted, ¿con qué capital va a quedar funcionando Chile? Por esos días, la democracia cristiana resuelve negociar con la Unidad Popular un acuerdo, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que establece el apoyo a la designación de Allende en el Congreso Pleno si éste se compromete a garantizar el respeto de las libertades civiles durante su mandato. Los nacionalistas prepararon simultáneamente para crear una intranquilidad pública ante el proceso que tenía que resolver el Congreso Pleno, diversos actos de violencia. Hay una gran cantidad de bombas y artefactos explosivos que se pusieron en empresas, en bancos, en universidades, etcétera, a lo largo de todo el país y durante un tiempo prolongado. Bueno, la situación en el país la conocen ustedes mejor que yo, porque yo leo los diarios todos los días y por ahí me informo y me asusto a veces o estoy tranquilo otras veces, así que ustedes me sabrán decir, ¿acaso la situación está tranquila o está inquieta? Pero la situación era permanentemente y todos los días de una presión por evitar de que Allende llegara a ser presidente de la República. Y había presión sobre los militares, había presión sobre el gobierno. ¿Qué nos llega a nosotros ahí desde mi papá? Nos llega primero que él iba a cumplir claramente lo que había prometido. O sea, se iba a cumplir la Constitución, el Congreso Pleno iba a votar, el Congreso Pleno iba a elegir entre las dos primeras mayorías y eso se iba a cumplir. Nosotros nos damos cuenta que frente a eso mi papá estaba solo. Solo 10 días después de las elecciones, y como consta en documentos desclasificados, el presidente estadounidense Richard Nixon ordenó textualmente al director de la CIA, Richard Helms, evitar que Allende asuma el poder y, si finalmente es elegido, derrocarlo. El presidente se lanzó en una disertación sobre cómo aplastaría a Allende. Recuerdo que golpeaba su puño contra la mano. Dijo que lo iba a destruir económicamente, que lo iba a asfixiar económicamente. Junto a la coacción económica, la CIA contacta a 3 grupos cívico-militares en forma paralela e independiente, al del general Camilo Valenzuela, jefe de la guarnición de Santiago, al grupo del general retirado Roberto Bió, declarado antimarxista, y que había protagonizado un acuartelamiento militar en el regimiento Tacna un año antes, y el grupo ultraderechista Patria y Libertad. La organización liderada por el general Camilo Valenzuela fue evaluada como capaz de llevar a cabo con éxito un golpe, por lo que la CIA le proporcionó subametralladoras, municiones y granadas de gas lacrimógeno, además de $50.000. A pesar de lo decidido por el organismo estadounidense, Roberto Bió y su grupo iniciaron antes las operaciones conspirativas y consiguieron sus propias armas. También
apoyo financiero de parte de la agencia norteamericana. El armamento proporcionado a Camilo Valenzuela nunca se utilizó y fue devuelto a la CIA, no así el dinero cancelado a los miembros de la fallida conspiración. Hasta tal vez hoy día, la intervención norteamericana, específicamente a través de la CIA, fue escandalosa. Hay un relato que todavía a mí me estremece y me da vergüenza. El relato del agente de la CIA, uno de los jefes de la CIA, en que va a cobrar la plata, que se la devuelvan después porque el comando que él pagó no fue el que asesinó a Schneider. O sea, qué horror. Militares nuestros, de nuestras Fuerzas Armadas. Existe una grabación que fue uno de los motivos por los cuales nosotros iniciamos este juicio contra el señor Kissinger. Una grabación en que está Nixon y está Kissinger, en que Nixon le dice a Kissinger: él es nuestro único obstáculo, por mi papá, por el comandante en jefe. El general Schneider, por su parte, comenzó a recorrer todas las unidades del país, ¿no? Justamente para lograr la unidad y disciplina de todo el ejército, por cuanto él estaba convencido de que las Fuerzas Armadas en general tenían en el fondo una misión delicada de ser garantes de la institucionalidad democrática. Creo que es de importancia entregar todo lo que podamos, no diré para restablecer la normalidad porque nunca se ha perdido en el ejército, sino para continuar en su acción que sé que se mantiene inalterable. Por esos días, el general Schneider insistía en la total independencia del ejército, luego de que rumores vincularan a la institución con un posible golpe de Estado. El general señaló, comillas, un golpe de la derecha es problema para políticos. Las Fuerzas Armadas solo defienden la ley. El ejército no es alternativa de poder, eso se lo escuché yo, no me lo contaron. Mientras el general Schneider señala el camino que debe seguir el ejército, el retirado general Biot, protagonista del Tacnazo del año 69 y declarado antimarxista, se reúne y planifica con el grupo de conspiradores la trama que terminaría en forma trágica con la vida de René Schneider. Al hablar del Tacna, no hablo del pasado. No tengo los ojos puestos en un hecho que pasó a la historia o a la anécdota. Hablo también de hoy y del mañana, puesto que el regimiento Tacna no se ha rendido. Fue visitado constantemente por oficiales en servicio activo, algunos, y por muchos oficiales en retiro, quienes le fueron a manifestar su apoyo. Esto ocurrió antes de los hechos que estamos comentando. Pero, producida la elección presidencial del 4 de septiembre, continuaron entonces las visitas al general Biot por algunos generales en retiro y también por algunos oficiales en servicio activo. Y entonces ahí se empezó a estructurar este plan que iba a consistir en una gran conmoción provocada por el secuestro del comandante en jefe del ejército. Y ahí iban a intervenir todas estas ramas diciendo que el país había entrado en una etapa en que se había descontrolado la institucionalidad y que esto era provocado por el temor de un gobierno comunista y que había que llamar a nuevas elecciones. Sus integrantes tenían muy escasa preparación e incluso algunos ni se conocían entre sí. Y más aún, el día de los hechos, algunos recién llegaron por primera vez a incorporarse a esta aventura. Ahora, la forma en que se preparó el atentado revela también la escasa preparación y precipitación con que se realizó. Hoy, 40 años después del atentado, habla por primera vez en televisión uno de sus autores, Mario Montes Tagle. ¿Y en qué consistía la organización? Había generales, había almirantes, había un montón de gente metida en esto. De hecho, en el proceso hay 4 o 5 uniformados con mando en ese momento que estaban metidos en el asunto. De acuerdo a la investigación policial, los civiles que participaron en la conspiración en torno al general Biot pertenecían a distintos grupos de la ultraderecha nacionalista. Bueno, así empieza a llegar gente de distintos lados, y llegó gente que yo conocí y gente que no conocía también, ¿no?
Entre los que conocía llegó Juan Diego Dávila, que acaba de morir. Bueno, y se articula un grupo en que al principio no se sabía qué se iba a hacer. Intentaron secuestrar al general Schneider y al general Pratt con ocasión de un almuerzo que había del cuerpo de generales. Y como eso también fracasó, porque el general Schneider, en lugar de salir en Mercedes-Benz, salió en su auto propio, ¿no? Resolvieron secuestrar al general Schneider, que son las dos oportunidades en que Dávila y Gallardo lo realizaron. Mario Montestagle plantea una tesis muy particular y nunca comprobada sobre la planificación del atentado. De acuerdo a mi información, debiera ser calificado como un autosecuestro, porque él estaba de acuerdo con ser secuestrado. ¿Y en la tesis del autosecuestro cómo se explica eso entonces? Yo tengo una explicación, pero no se la voy a dar en este momento. ¿Por qué? Porque no tengo pruebas de ella. Todo esto que él dice ahora, lo dice ahora después de 40 años. Pero en el proceso, ahí están las constancias, no dice nada. Bulnes dice, así como los otros reos ausentes han hablado, porque ellos son los que hablaron después, de autosecuestro. Pero este infundio defensivo, de cuyo origen espurio no cabe dudar, debe ser rechazado de plano, porque no es conciliable con los hechos de la causa. Las dos intentonas anteriores dejan en claro, en su propio fracaso, que no había ningún concierto ni entendimiento del general con lo que pretendían retenerlo criminalmente. Eran 20 y tantas, 30 personas, no me acuerdo exactamente cuántas eran. La operación la dirigió Juan Diego Dávila. Y la verdad es que todo funcionó de acuerdo a lo planeado, hasta que una persona rompe el vidrio del auto del general Schneider como estaba planeado, y el general Schneider saca el maletín que tenía y empieza a disparar. Y en ese momento se acaba el plan, porque a una persona que tiene un arma en la mano y es agredida a balazos, generalmente responde. Eso que dice es absolutamente contrario a todos los antecedentes del proceso y a los peritajes. Está plenamente acreditado que el general Schneider llevaba en su maletín una pistola marca Steyr, calibre 6.35. Eso está acreditado. La cual no fue disparada, la que fue encontrada en el piso del asiento posterior de su automóvil, sin seguro, preparada, pero con su carga completa de proyectil. Mi padre toma la pistola, claro, se defiende. Se defiende porque está un militar que tiene una pistola y es cuartel jefe, defiende su puesto. Y cuando se vio acorralado con gente armada que salía de los autos, se defiende, saca la pistola y le dispara. El de la izquierda le dispara aquí en la muñeca. Suelta la pistola y al retratar, mi padre se inclina por dolor o y por la ventana de la derecha le disparan a quemarropa, haciendo un ángulo de esta forma hacia la espalda, con entrada dorsal, salida abdominal de proyectil. Eso está comprobado. Eso no fue secuestro, eso fue asesinato. Y me fui en un trolebús. Por Américo Vespucio. Por Américo Vespucio. De ahí llegué a mi casa. La verdad es que todavía estaba un poco choqueado. No te podría describir la sensación que sentí. Sabía que con esto se me iba a venir el mundo encima, como se me vino finalmente.
El general Bió nombra a los que estaban comprometidos. Él nombra al comandante de la guarnición, que era del ejército, el general Camilo Valenzuela Godoy. Mi papá en ese momento tenía 2 generales con los cuales se reunía todos los días, que era el general Prats, que era el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, o sea, era el segundo después de él, y el general Camilo Valenzuela. Y había un periodista conmigo, me dice, él estaba metido en el crimen de tu papá. Yo le digo, no te creo, no puede ser porque él era amigo de mi papá, no puede ser, qué sé yo. Bueno, y efectivamente él estaba metido. ¿Te fijas? A extremo, que él era uno de los contactos con, después, esto lo supe después, uno de los contactos con la CIA, ¿no? Que recibió plata de la CIA, que recibió las armas de la CIA. Este señor Camilo Valenzuela, ¿no? Bueno, mi sentimiento como militar, tal como le dije a su compañero aquí, no hay palabras ni adjetivos como calificarlo, porque son tan terribles, tan profundos, tan sinceros. Y este señor es uno de los principales culpables de la muerte de mi papá. ¿Te fijas? Porque él estaba cercano, él sabía los movimientos de mi papá. ¿Me entiendes tú? Él literalmente es un traidor. Efectivamente, la investigación llevada a cabo por el fiscal Fernando Lyon corroboró la participación de hasta el entonces hombre de confianza del general Schneider, general Camilo Valenzuela, quien fue condenado a 3 años de extrañamiento como autor del delito de conspiración y grave falta a los principios de jerarquía y disciplina de los institutos armados. El general Roberto Bió recibió 20 años de presidio mayor en su grado máximo y 5 años de extrañamiento menor en su grado máximo. Me reuní con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros para concertar una acción a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile. Mario Montestagle fue condenado a 15 años de presidio como autor de secuestro con resultado de muerte, al igual que Alan Cooper. Además, la justicia militar condenó a presidio perpetuo como coautores de homicidio calificado a Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo por ser quienes dispararon contra el general Schneider. Jaime Melgoza, quien hirió en la mano al uniformado, fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de secuestro con resultado de muerte, al igual que Luis Gallardo, Juan Diego Dávila, Julio Izquierdo y Carlos Silva Donoso. Alan Cooper y Juan Luis Bulnes, sindicados junto con los hermanos Izquierdo como uno de los que disparó, se fueron del país. Por tanto, cuando fue dictada la sentencia el año 72 y la correspondiente orden de captura, no fueron habidos. El atentado que sufre el general Schneider y que lo tiene agónico en el hospital militar no impide lo que sus atacantes pretendían. El Congreso Pleno ratifica la elección de Allende como nuevo presidente para el periodo 1970-1976, continuando de ese modo con la tradición republicana de confirmar a la primera mayoría relativa. Políticos que han llegado ¿Listo? En estos momentos viene llegando al hospital militar el presidente electo de Chile, Salvador Allende, para visitar al general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Es aplaudido por el público que está aquí frente al hospital militar. Bien. Como presidente electo, he venir a inquirir cómo está la salud del general Schneider. Es el primer hecho que realizo después que el Congreso ratificara la voluntad popular. Gracias. La verdad es que en el momento de estar en el hospital no teníamos conciencia de lo que estaba pasando afuera. El único momento en que tuvimos un contacto real fue el momento en que fue Salvador Allende. Tuvimos los 3 días en el hospital haciendo vigilia diaria, todos los días, todo el día. Tuvo una pequeña mejoría.
Entonces nos vinimos bastante esperanzados a la casa. En el hospital me dijeron que se había recuperado dentro de la gravedad, sin embargo, tiene una herida penetrante del pulmón que pasa al abdomen y le ha alcanzado el hígado. Afortunadamente hay algunos elementos de esperanza en la situación de salud del general, según hemos sido informados. Y suena el teléfono y yo sabía que era para lo que nos iban a comunicar, qué noticia era la que venía cuando suena el teléfono como 7:45 de la mañana. La agonía de él para nosotros fue muy terrible, ¿te fijas? Entonces, un día así, efectivamente de agonía, ¿te fijas? O sea, estar al lado de un ser humano que se va, y sobre todo que se va siendo una persona tan vital, ¿te fijas? Porque había una sensación mía, por ejemplo, de que como que era inmortal. ¿Ah? Entonces, este ser inmortal no era inmortal. O sea, eso me marcó para siempre. Finalmente, y después de una dramática agonía, el general Schneider muere a las 7 de la mañana y 52 minutos del domingo 25 de octubre de 1970. La reacción popular a la muerte del general René Schneider fue asombrosa. La confrontación política se dio al dolor colectivo que empezó a manifestarse apenas el cuerpo del general llegó a este lugar, la escuela militar. Aquí comienzan las exequias en el contexto del duelo nacional decretado por el gobierno. Entre los amigos, familiares, políticos y militares estaban el presidente saliente Eduardo Frei Montalva y el recién ratificado Salvador Allende. Sin embargo, quienes más abarrotaban la ceremonia eran miles de chilenos anónimos, conmovidos con el trágico destino del oficial. Los restos del ex comandante en jefe del ejército están siendo traídos hasta el Salón de Honor de la Escuela Militar, donde se ha levantado la capilla ardiente por su excelencia el presidente de la República, por el presidente del Senado, don Tomás Pablo, dos de sus hijos y oficialidad que fue compañero del general Schneider. Tú eras muy joven. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas de eso? Yo recuerdo la Guardia de Honor por cadete de la escuela y 2 líneas de alumnos de la escuela militar que nos acompañaron hasta la entrada del hall principal. Yo memoria así exacta de las cosas no las tengo por razones obvias, es un momento muy complicado para mí, pero sí recuerdo haber portado la urna, iba el presidente de la República, ministro de Defensa, el comandante en jefe suplente de Ejército, general Prat, estaba un general más, bueno, mi hermano Raúl y yo. Éramos los que portamos la urna y subimos la escalinata aquí de la escuela. Y justamente por este edificio, que es por lejos el más simbólico del Ejército de Chile, entra el ataúd de tu padre y es depositado en el hall central, donde es velado. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo estuviste tú o recuerdas que estuviste cerca? Estaba impresionado, porque yo una de las cosas que me acuerdo que no me cabía, pensaba que estaba soñando una pesadilla. Todo el mundo me saludaba, los presidentes, ministros. Yo tenía 15 años. Yo creo que eso, yo soy menor de mi hermano y era muy inmaduro. Eso ahí me hizo como reforzarme, ¿eh? Me hizo como madurar, maduré como la fuerza. Demasiado fuerte, demasiado definitivo y junto con eso, demasiado doloroso para mí, ¿te fijas? O sea, era una cosa muy fuerte, ¿no? Porque eran dos lados de una cosa. Por un lado, este homenaje de todo el país a mi papá y este dolor. Y este dolor, ¿te fijas? Era un sentimiento
tremendo, pues imagínate lo que significa a los 15 años quedar huérfano de padre. Jamás se imaginó que mi padre podía terminar así, ¿no? Son las 8:10 de la mañana y la urna que contiene los restos del general Schneider abandonan la escuela militar. El féretro es conducido por altos oficiales, incluso el comandante en jefe subrogante general Carlos Prats. A los costados lo esperan la plana mayor de la escuela militar, profesores e instructores. Los restos del general Schneider serán trasladados desde aquí hasta la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa y a continuación esta tarde se sepultarán en el cementerio general. Son 20 para las 9 de la mañana y los restos del general Schneider llegan a la Catedral Metropolitana desde la escuela militar. Tengo la sensación de que estaba allá arriba y nosotros estábamos donde están aquellas sillas, Estaba nosotros y las autoridades estaban, parece, hasta otro lado, y allá estaban la familia de él. Es una ceremonia religiosa, era algo muy fuerte, muy fuerte. Era el país entero que se unía en un momento y que estaba absolutamente dividido. El símbolo de eso era un país unido. Los dos presidentes de la República estaban llevando el ataúd y el país entero estaba ahí, el país entero dolido por este hecho, más allá de las ideas políticas, ¿te fijas? Que en ese momento estaban absolutamente impregnando todo. Pasamos al ingresar a la Avenida La Paz, en las proximidades de la Pérgola de las Flores, donde hubo un homenaje bellísimo de gente que no eran solo los que atendían los puestos, sino de muchos centenares de personas que habían comprado flores, incluso en otras partes, para colocarlas al paso del general René Schneider, que se convirtió entonces en una figura que, como un militar constitucionalista, se convirtió en un símbolo democrático de primer nivel en nuestro país. La colaboración leal e inestimable que el general Schneider le prestó en todo momento en las tareas ineludibles de un gobernante de conducir a su país por los cauces de la democracia. El general Schneider, por su vida y por su muerte,
es un símbolo de lo mejor y lo más puro que un hombre puede entregar a la institución a la que consagra su existencia. Todos tuvimos alguna responsabilidad en ese minuto, que no supimos visualizar el rol del cuartel jefe, no supimos entender el rol del ejército como garante de un proceso eleccionario y no como parte de un sector, sino que al medio. Y esa gente no lo entendió. Yo creo que el ejército de Chile hoy día ha vuelto a ser el ejército de todos. Digamos. Con los dos últimos comandantes en jefe ha sucedido eso y a mí me parece tremendamente respetable y tremendamente valioso. Los gestos que tuvieron con mi papá y los gestos que ha tenido ahora el general Isurieta con el general Prat me parecen extraordinariamente valiosos. O sea, eso realmente es la reconciliación, ¿te fijas? Eso es la reconciliación. Porque el ejército de Chile es una institución bastante herida por las circunstancias del país, ¿no? Entonces era importante sanar heridas. Y son dos gestos que me parecen muy buenos, muy buenos. Finalmente, el fiscal Fernando Lyon procesó y condenó a más de 30 personas, entre militares activos y en retiro, y civiles, por la muerte del general Schneider. Sin embargo, en una segunda instancia, el juez militar redujo el delito de secuestro con resultado de muerte a secuestro con daño grave, rebajando también las condenas y sentenciando a Jaime Melgoza solamente a la cadena perpetua, ya que los otros autores directos estaban fuera del país. En 1978, y con la dictación de la ley de amnistía en casos de derechos humanos, todos los implicados en el atentado fueron liberados de su responsabilidad. Los que habían huido pudieron regresar al país y seguir adelante con sus vidas. Desde entonces, la historia de Chile registra a René Schneider como una de las primeras víctimas de la irracionalidad y la violencia política, cuyas consecuencias pagamos hasta estos días. Esto ha sido Requiem de Chile. Hasta la próxima.